Capítulo 17. Capacidad de reserva. La providencia está siempre al lado de la última gota de reserva. Napoleón Bonaparte. Las fuerzas más poderosas, de las más profundas calmas se alimentan. Y con frecuencia descansan en las cosas más tiernas. Barry Cornwall, The Sea and Calm. ¿Qué pasaría si te sobregiraras en tu cuenta bancaria? La norma dice que el cheque será protestado, pero si tienes buenas relaciones con el banco, tal vez tu cheque sea pago y algún empleado te avise que debes cubrir el sobregiro. La naturaleza no tiene esa clase de favoritos, por lo tanto, no extiende créditos. Ella es tan implacable como un tanque de gasolina. Cuando el combustible se acaba, la máquina se detiene. Así como es una imprudencia que un automovilista parta hacia un largo viaje por la selva sin llevar suficiente gasolina, también es imprudente para un orador correr el riesgo de ir delante de su audiencia sin algo de reserva. ¿Pero en qué consiste la capacidad de reserva de un orador? En su confianza bien fundada en la comprensión general y particular que él tiene del tema sobre el cual se ha preparado, en su capacidad para mantenerse alerta e ingenioso y, sobre todo, en su habilidad de pensamiento mientras está allí de pie frente al público. Esa es, precisamente, la posición que hace del orador el capitán al mando de todas sus fuerzas corporales y mentales. El primero y último de estos elementos, la preparación adecuada y la autosuficiencia, fue revisado por completo en los capítulos sobre autoconfianza y fluidez. Por esa razón, no volveremos a profundizar más sobre ese tema. Además, el próximo capítulo abordará métodos específicos de preparación para hablar en público. Por lo tanto, el tema central de este capítulo es el segundo de los elementos de la capacidad de reserva del orador, el pensamiento, el almacén mental. Una mente vacía, al igual que una despensa vacía, puede ser o no un asunto serio. Todo dependerá de los recursos disponibles. Si no hay comida en la alacena, las amas de casa no se ponen a llevar nerviosamente de un lado para otro los platos vacíos, sino que llaman a pedir un servicio a domicilio. Si no tienes ideas, no empieces a ir de un lado para otro renegando al respecto. Lo más conveniente será que te concentres en tratar de adquirir ideas frescas y no pares hasta que hayas investigado sobre todo lo que necesitas saber. La verdadera solución frente al problema de qué hacer con una cabeza vacía es nunca dejarla vacía. En los pozos artesianos de Decore el agua fluye hacia la superficie y salta una veintena de pies por encima de la superficie. El secreto de ese flujo exuberante es, por supuesto, la gran cantidad de agua que corre por debajo, todo lo que hay allí por salir. ¿Qué logras con atiborrar tu mente de información en el último minuto cuando puedes ir llenando tu vida con recursos como para llenar un pozo artesiano? No basta con tener apenas suficientes conocimientos. Debes tener más que suficientes y entonces la presión de todo lo que hay en tu mente y en tus sentimientos mantendrá el flujo de tu discurso y te dará la confianza y el equilibrio propios de todo el poder que te dan tus reservas. Estar lejos de casa con tan solo el dinero exacto para regresar a ella hace que tus probabilidades de riesgo sean mucho mayores. La capacidad de reserva es magnética. No se trata de que des la impresión de estar reservándote alguna información, sino de que el público esté recibiendo lo mejor de tu información, de tus lecturas, de tu experiencia, de tus sentimientos y tus pensamientos. Por lo tanto, para tener capacidad de reserva debes tener más que suficiente material en tu mente y así suministrar el más importante cuando estés en el escenario, el ojo que ve. Un sabio dijo, entre 1000 hombres que pueden hablar, solo uno puede pensar, entre 1000 hombres que pueden pensar, solo hay uno que puede ver. Ver y pensar es como cuando tú mismo eres quien ordeña la leche de tu propia vaca. Cuando aparece un hombre entre 1.000.000 que puede ver, lo llamamos maestro. El viejo señor Holbrook, en Cranford, le preguntó a su huésped de qué color son las hojas del fresno en marzo. Ella le confesó que no lo sabía, a lo que el viejo caballero respondió, yo sabía que usted no sabía.
No yo, sino un viejo tonto que habita dentro de mí, hasta que el joven, llega y me dice, en marzo las hojas del fresno son negras. Y he vivido toda mi vida en el campo. Más vergüenza debería darme a mí que yo no lo sepa, son negras, negras, señora. Este joven al que hizo referencia el señor Holbrook era Tennyson. Henry Ward Beecher afirmó, no creo que haya conocido a ningún hombre en la calle, de quien no haya obtenido algún elemento que me sirva para mis sermones. Tampoco he visto nada en la naturaleza que no ejemplifique algo que yo quiera ilustrar. El material para mis sermones me sigue y remolinea a mi alrededor todo el tiempo. En lugar de decir que solo un hombre entre 1.000.000 puede ver, sería más cerca de la verdad decir que ninguno de nosotros ve con un entendimiento perfecto más de una fracción de lo que pasa ante nuestros ojos. Sin embargo, esta aguda y precisa facultad de observación es tan importante que ningún hombre con deseos de liderar debería descuidarla. La próxima vez que vayas en un transporte público, mira a quienes se sienten a tu alrededor y trata de descubrir sus hábitos, ocupaciones, ideales, nacionalidades, ambientes, educación, etc. Es posible que no descubras mucho la primera vez, pero la práctica te revelará resultados sorprendentes. Convierte cada incidente diario en un tema para un discurso o una ilustración. Traduce todo lo que ves en términos de discurso. Cuando logres describir todo lo que has visto en palabras definidas, estarás viendo claramente. Te habrás convertido en el 1.000.000º hombre. La descripción de Maupassant con respecto al escritor también debería describir al orador público. Su vista es como una bomba de succión que absorbe todo, como la mano de un carterista, siempre en su oficio. Nada se le escapa. Siempre está fijándose en todo lo que ocurre a su alrededor, miradas, gestos, intenciones, todo lo que pasa ante su presencia, la más mínima mirada, el menor acto, lo más insignificante. De Maupassant era el 1.000.000º hombre entre el 1.000.000, un maestro. Ruskin tomó un cristal de roca común y corriente y vio ocultas dentro de ella lecciones que aún no han dejado de influenciar la vida del ser humano. Beecher permaneció durante horas frente a la vitrina de una joyería pensando en posibles analogías entre las joyas y las almas de los hombres. Gough vio en una sola gota de agua suficiente verdad para saciar la sed de 5.000 almas. Thoreau se sentó tan quieto a la sombra de los árboles del bosque que los pájaros y los insectos llegaban hasta allí a mostrarle sus vidas secretas. Emerson observó la esencia del ser humano durante tan largo tiempo que al fin pudo decir, no puedo oír lo que dices por ver lo que haces. Durante 3 años, Pratt estudió la vida de su bebé y así se convirtió en una autoridad sobre la mente del niño. Observemos. La mayoría de los hombres es ciega. Hoy hay miles de veces más verdades ocultas y hechos no descubiertos acerca de nosotros mismos que los que han vuelto famosos a quienes los descubrieron y que están a la espera de que alguien los haga manifiestos. Pero, mientras los hombres sigan su búsqueda con ojos que no ven, asimismo estarán estas perlas ocultas entre sus conchas. Nadie mejor que un orador podría buscar y hallar eficazmente lo que desea en la naturaleza que en las bibliotecas. Muy pocos pueden ver sermones entre las piedras y libros en las corrientes de los arroyos, porque están demasiado acostumbrados a ver sermones únicamente en los libros y piedras en los arroyos. Sir Philip Sidney solía decir, mira en tu corazón y escribe. Massillon explicó su astuto conocimiento del corazón humano afirmando, lo aprendí estudiándome a mí mismo. Byron afirmaba de John Locke que, todo su conocimiento del entendimiento humano se derivaba del estudio de su propia mente. Puesto que la naturaleza multiforme es acerca del ser humano, la originalidad no debería ser una cualidad tan rara. La mente pensante, pensar es hacer aritmética mental con hechos. Añade este hecho a ese otro y llegarás a una cierta conclusión. Resta esta verdad de otra y tendrás un resultado específico.
multiplica este hecho por otro y el producto será preciso. Observa cuántas veces has hecho estas operaciones mentales y has sacado magníficas deducciones. En los procesos de pensamiento se realizan todos los problemas conocidos en la aritmética y el álgebra, por eso, las matemáticas son una excelente gimnasia mental. Pero, por esa misma razón, pensar es un trabajo que requiere de energía, tiempo, paciencia e información amplia y clara. Más allá de lo superficial, solo muy pocas personas piensan, tal vez, una entre 1000, según lo antes citado. Mientras que el sistema actual de educación prevalezca y los niños aprendan a través del oído y no del ojo, será obvio que recuerden pensamientos de otros en lugar de pensar por sí mismos. Así las cosas, seguirá existiendo la proporción de un hombre entre 1.000.000 que sea capaz de ver y de 1 entre 1000 que pueda pensar por sí mismo. Pero hasta la mente menos ejercitada es capaz de lograr mejores resultados tan pronto como detecta su propia falta de poder de pensamiento. El primer paso es dejar de pensar en el pensamiento como si fuera una magia de la mente, para usar la expresión de Byron, y verlo como en realidad es, un fluir de ideas que se interrelacionan. Reflexiona sobre esta definición y analiza si has aprendido a pensar eficientemente. El pensamiento habitual es solo eso, un hábito. El hábito viene de realizar determinada actividad repetidas veces. Los hábitos más básicos se adquieren con facilidad, los más sofisticados requieren de mayor práctica. Esto significa que el hábito del pensamiento se forma solo mediante una práctica constante, sin embargo, ningún esfuerzo producirá dividendos más lucrativos. Persiste en esta práctica y cuando hayas sido capaz de adentrarte una pulgada de profundidad en tu pensamiento sobre algún tema, pronto te darás cuenta de que eres capaz de profundizar mucho más. Tal vez esta familiar metáfora te sugerirá cómo comenzar la práctica de pensamientos consecutivos, con lo cual queremos decir, conectar una serie de pensamientos separados hasta convertirlos en pensamientos encadenados. Toma un pensamiento a la vez y observa que cada uno corresponda naturalmente con los que lo enlaces. Recuerda que un eslabón perdido no es una cadena. El ejercicio de pensar es el más fascinante y estimulante de todos los ejercicios mentales. Una vez te des cuenta de que tu opinión sobre un tema no representa la elección que has hecho entre lo que el doctor Cerebrum ha escrito y lo que el profesor Cerebellum ha dicho, sino que es el resultado de tu propia energía cerebral intensamente aplicada, ganarás más confianza en tu capacidad de hablar sobre ese tema específico sin sentir ningún temor. Tu pensamiento te habrá dado fuerza y capacidad de reserva. Alguien condensó la relación del pensamiento con el conocimiento en estas punzantes y familiares líneas. No me muestres al hombre que piensa, ni al que piensa que sabe. Dame al hombre que sabe que piensa, y tendré al hombre que sabe que él sabe. La lectura como estímulo para el pensamiento. Sin embargo, sin importar cuán seca sea la vaca, ni cuán pobre sea tu capacidad para ordeñar, todavía tienes lechero para rato y puedes leer sobre lo que otros hayan visto, sentido y pensado. A menudo, de hecho, tales escritos encenderán en ti esa chispa esencial y vital, ese deseo de ser un pensador. ¿Qué debo leer para obtener información? La amplia página del conocimiento, como dijo Gray, es un botín que se va enriqueciendo con el paso del tiempo y muchas veces es nuestro por el precio de una entrada al teatro. Puedes ordenarles a Sócrates y a Marco Aurelio que se sienten a tu lado para escucharles sus mejores discursos. También tienes la opción de escuchar a Lincoln en Gettysburg y a Pericles en Atenas. O puedes asaltar la Bastilla con Hugo y pasear por el paraíso con Dante, o explorar África con Stanley, penetrar el corazón humano en compañía de Shakespeare, charlar con Carlyle sobre héroes y ahondar con el apóstol Pablo en los misterios de la fe. El conocimiento general y las ideas inspiradoras que los hombres han recogido a través de años de trabajo y experimentación son tuyos si así lo deseas.
El sabio de Chelsea tenía razón, la verdadera universidad de estos días es una buena colección de libros. Al dominar un libro que vale la pena estás dominando mucho más que ese libro. Sin embargo, pocos de nosotros conquistamos de manera perfecta algún libro sin primero poseerlo. Leer un libro prestado quizás sea una alegría, pero para asignarle a un libro un lugar propio en tus propias estanterías, ya sean pocas o muchas, para amarlo y sentir la sensación de su cubierta desgastada en tu mano, para hojearlo lentamente, página por página y marcar con tu lápiz sus márgenes en señal de acuerdo o protesta, para sonreír o emocionarte con sus mordaces recuerdos. Ningún libro prestado podría hacerte sentir todo ese deleite. El lector que posee el libro sabe que este es un camino de doble vía, pues sus libros también lo poseen a él, y los libros que más ama son, con seguridad, los que más sacrificio le han costado poseer. Y esos títulos que se escogen a la ligera, tal vez por su proximidad, y que terminan desempeñando el papel de guías, filósofos y amigos en momentos cruciales, son bienvenidos en nuestra vida y no meramente en las bibliotecas. Por lo tanto, sin tener en cuenta en qué forma lo adquirimos y absorbimos, un libro es como un verdadero amigo de la especie humana por el que vale la pena hacer sacrificios, tanto para conseguirlo como para conservarlo. Y nuestros afectos son más para aquellos en cuyas vidas hemos entrado más íntima y sinceramente. Cuando no tengas la ventaja de la prueba del tiempo para juzgar los libros, investiga lo más minuciosamente posible su legitimidad. Muchos de los que se imprimen y circulan son una falsificación. Lo leí en un libro es para muchos una garantía suficiente de la verdad, pero no para el pensador. ¿Qué libro? Pregunta la mente cuidadosa. ¿Quién lo escribió? ¿Qué sabe sobre el tema y qué derecho tiene de hablar sobre él? ¿Quién lo reconoce como autoridad? ¿Con qué otras autoridades reconocidas está de acuerdo o en desacuerdo el autor? Ser atrapado tratando de hacer circular dinero falso, incluso involuntariamente, es una situación desagradable. Procura tener cuidado de no circular lecturas falsas. Sobre todo, busca lecturas que te hagan utilizar tu cerebro. Deben estar llenas de nuevos puntos de vista, de conocimientos especiales y tratar temas de interés vital. No limites tus lecturas a temas en los que ya sabes que estarás de acuerdo. La oposición nos hace sentirnos alertas y permanecer despiertos. Tal vez el mismo camino de siempre sea el mejor, pero nunca lo sabrás a menos que recorras uno nuevo. Acércate a cada tema con una mente abierta y, una vez que estés seguro de que lo has pensado a fondo y con honestidad, ten el coraje de respetar esa forma de pensar. Pero no te jactes de ello después. Ningún libro sobre este tema del discurso público te ayudará a hablar sobre algún tema si no sabes nada de ese tema. Saber más al respecto que quienes te rodean será tu única esperanza para hacer que ellos te escuchen. Toma un grupo de hombres discutiendo una política gubernamental de la cual alguien dice, es socialista. Esa opinión hará que el señor simpatice con ella puesto que él cree en el socialismo, pero le desagradará al señor B, quien está en su contra. Puede ser que ninguno de los dos hubiera considerado esa política para ir más allá del simple hecho de darse cuenta de que su posición era o no socialista. También habría podido ser que ni el señor A ni el señor B tuvieran una idea clara de lo que en realidad es el socialismo porque, como dice Robert Louis Stevenson, no solo de pan vive el hombre, sino principalmente de las palabras que recibe. Si tú eres de este grupo de hombres y has observado esta propuesta de política gubernamental, e investigado y pensado en adoptarla, lo que tienes que decir no debe dejar de causar respeto y aprobación porque tendrás que demostrarles a los demás que posees conocimiento sobre el tema.